presentación. Ahora estoy parando y reiniciando. Es que esto no, me perdonáis, no sé si en casa lo veis bien, pero aquí se ve, ahora, mira, ahora parece, ahora no sé qué he hecho, pero parece que se ha arreglado. Vamos a ver, vale, perfecto. El otro día nos quedamos hablando del autoensalzamiento, ¿verdad? Si no, lo he estado comprobando esta mañana un poquito por dónde íbamos. Vamos a ver, en los procesos de percepción social no me grabo el... Para empezar, vamos a ver. Sí, para empezar ya me gustaría un poco, como vamos un poquito justos, y vamos a ver, echarme una mano, porque me he liado ya ahora. Ya hablamos de la conducta no verbal, el enfoque combinación lineal, ¿verdad? El modelo suma, los factores asociados al perceptor, el manejo de la impresión, el autoensalzamiento, aquí nos quedamos un poco. Entonces yo quería ya ir directamente, tenía toda la intención de, aunque nos saltemos algún trocico de lo que es la materia, de ir a los procesos de atribución, que igual es la parte más complicada que tiene el tema. Sobre todo los modelos, si bien están explicados en otros cursos, es un poco lo más complicado. Y antes de empezar con los modelos de atribución, quiero incidir en algo que ya creo que os he explicado alguna vez, antes incluso de coger el tema, que es tener clarísimo a qué nos referimos cuando hablamos de procesos de atribución. Porque suena un poco raro. Es decir, empezamos a ver los modelos y dices, esto da lugar un poco a confusión. Entonces, si tenemos muy claro a qué nos referimos, no nos va a pasar eso. ¿Lo tenéis claro a qué se refiere la conducta atributiva? Es decir, ¿a qué se refiere cuando hablamos de procesos de atribución? Malamente, ¿verdad? O vagamente. Pues una pequeña pincelada. Tenemos la tendencia, además inevitable, a intentar darnos una explicación sobre la conducta de los otros y también sobre nuestra propia conducta. Eso es atribuir. Si analizáis el verbo o os ponéis en el diccionario y buscáis atribuir, seguramente en una de las acepciones pues será encontrar una explicación sobre las causas del comportamiento. No sé si será tan afinado, pero sí que lo entendemos así. ¿A qué atribuyes tú el haber sacado un 5 cuando habías estudiado muchísimo para un 9? Ahí te puedes dar una serie de explicaciones. Según las explicaciones que te des, puedes salir mejor parado, puedes salir más perjudicada. O puede salir un poco, pues, no valgo para esto, no soy suficientemente lista, no soy trabajador, he tenido mala suerte, había dormido mal, el profesor se ha pasado con el examen, con las preguntas. Ese tipo de explicaciones que nos damos al porqué de las cosas que pasan y de las conductas propias y de las conductas de las personas que tenemos cerca son los procesos de atribución. Es que es muy importante que pisemos esa tierra firme, porque luego nos metemos en un follón de modelos y de definiciones y no sabemos muy bien de qué estamos hablando. Y lo iremos repitiendo, ¿vale? En el texto nos indica que los procesos de atribución son inferencias que hacemos sobre el porqué de una acción o un suceso, ¿verdad? Y esas inferencias son relativas a fenómenos físicos, a conductas. A ver, aquí vamos a estudiar las inferencias que hacemos sobre conductas, porque estamos hablando en psicología social. También intentamos atribuir a algo, pues estas tonterías que digo yo de vez en cuando, se pone el cielo violeta, ¿qué habrá pasado? O que de repente, yo qué sé, un ruido muy grande que oímos en la calle, un ruido, pues la tormenta. Siempre nos damos una explicación sobre el porqué de las cosas. Aquí, la explicación sobre el porqué de las conductas, ya veréis, es un poco más complicada. Porque no somos como una tormenta, somos algo más complejo. Entonces, sobre todo, necesitamos darnos una explicación cuando hablamos de un fenómeno negativo, cuando algo ha pasado, cuando nos ha pasado algo malo, cuando hay un acontecimiento negativo, parece que es más apremiante esa necesidad. En psicología social vamos a utilizar el término atribución específicamente para las acciones de las personas, como se dice. Esto sería un poco el resumen del resumen, el resumen de la introducción. Normalmente,
no sabemos a ciencia cierta la causa del comportamiento del otro, ni siquiera del nuestro, pero nos damos una explicación con la que nos encontramos cómodos, con la que nos encontramos más o menos seguros, porque además necesitamos pisar tierra firme en ese sentido. O sea, poneros luego cuando lleguéis a casa y os pongáis a buscar ejemplos, ¿no?, de vuestra vida, de vuestras personas que vivís con ellas, vuestros amigos, lo hacemos continuamente. O sea, ¿por qué habrá hecho esto? Y según las causas que atribuyas, a las que atribuyas ese comportamiento, te vas a enfadar con esa persona, no, te vas a mostrar indiferente. Claro, diré, joder, pues esto pensaba yo que era una cosa muy, muy básica. Pero ahora me entenderéis cuando digo que el estilo atributivo que tengamos cada uno, y este es un término nuevo, va a condicionar mucho nuestro estado de ánimo. ¿Por qué digo esto? Antes de definir y antes de masticarlo todo, si yo tengo la tendencia a atribuir, por ejemplo, mis fracasos a causas externas y mis éxitos a causas internas, ahora vamos a definir todo esto, pero ya lo podéis entender, ¿verdad? Pues a lo mejor tendré una tendencia a sentirme bien conmigo mismo. Si tengo la tendencia contraria, que puede ser, ¿no? Todos conocemos a alguien o alguna etapa de nuestra propia vida en que hemos tenido la tendencia a atribuir todos los fracasos a causas internas y estables. Soy yo siempre así, es cosa mía. Y los éxitos, a lo mejor a la buena suerte, todos los ingredientes que lleva son buenos, lo del arroz que digo yo siempre, te ha salido muy bueno el arroz, bueno, que todo lo que le echas bueno, me quito un poco mérito, ahí vamos a tener a lo mejor una tendencia a un estado de ánimo más bajo. Esto no es solo un tema rollo que nos va a costar sacarlo, sino que luego es importante, es bastante importante a la hora de explicar algunos problemas de estado de ánimo, de angustia, incluso ese estilo que tenemos cada uno, ¿vale? Y ya, si os he convencido de que es importante, vamos a ver los modelos, que es lo más rollo. Hemos quitado la mascarilla y ya nos dejamos de estar constipados. Bueno, yo aquí lo agradezco un montón, así pero si poder hablar, pero luego, mira. Vamos a ver el primero, que es el más básico y es el que incorpora los conceptos básicos, que es el análisis ingenuo de la conducta de Fritz Heider, ¿vale? Donde define un poco pues, todo lo que ya os he ido contar. Fue el primer autor que habla de proceso atributivo y pone encima de la mesa pues, algunos conceptos. Él defiende que actuamos como si fuéramos, de nuevo, si antes hablábamos del científico ingenuo, ahora hablamos del psicólogo ingenuo. O sea, cuando tenemos que atribuir el comportamiento del otro a alguna causa, manejamos una serie de teorías que él llama de sentido común, de andar por casa, un poco, una serie de teorías más o menos científicas que nos llevan a una serie de explicaciones. Nos basamos en algo sólido, vaya. ¿En qué? Pues él dice que para concluir las causas del porqué de una conducta, hay tres ejes fundamentales. Y ya os los he mencionado yo, algunos de ellos. Su principal aportación es precisamente esta, y el primer eje es la dimensión, atribuciones o explicaciones internas versus externas de la conducta. Y esto es muy fácil. Si tú das una explicación interna de la conducta, tuya o de alguien, quiere decir que piensas que su comportamiento obedece a causas de esa persona o de ti mismo, no de las circunstancias, no de la situación. Es impuntual, vuelvo a mi ejemplo favorito, no ha perdido el autobús. Ahí hablaríamos de una causa interna. Se ha esforzado poco, porque ha sacado un 3. No ha tenido mala suerte. Si ha tenido mala suerte, estoy hablando de una causa externa, ¿verdad? He tenido un golpe con el coche, pues es que soy muy torpe. Es que me he despistado, causas internas. Es que me ha venido una volada de aire, es que había una piedra en medio de la carretera, causas externas. ¿Vale? Esto, que todavía es muy barrio sésamo, ¿verdad? Es decir, pero tenerlo claro. Luego lo combinaremos con otras dimensiones. Causas internas, causas externas. Entonces,
Una palabra que os vais a encontrar bastantes veces es disposición o disposicional. Ya quiero que os aprendáis, que interioricéis, que cuando encontréis la palabra disposición o disposicional, se refiere a causas internas. Una atribución, una explicación disposicional de la conducta es una explicación que se basa en tus disposiciones, en tu personalidad, en tu prisa, en tu poco esfuerzo, en aspectos tuyos. Lo digo porque de aquí en adelante os lo vais a encontrar muchas veces con, pues eso, muy ligeramente, ¿no? Una atribución disposicional de la conducta, se refiere a la persona. Situacional, se refiere a la situación. Disposicional puede ser, las personas somos muy complejas por dentro. Se puede referir, mientras sea uno mismo, pues a la personalidad, a tus ganas, a tu motivación, lo has hecho a postas. Tienes todo lo que sea relativo a tu persona y no a las circunstancias externas, es disposición. Voy despacito porque de verdad que es lo fundamental del tema. Y luego vendrá más veces. La segunda dimensión que él plantea, que también es muy importante, es que las causas sean estables y duraderas o inestables. Y ahora vamos a poner ejemplos con esto, ¿vale? Yo ya he atribuido la causa de que mi hijo haya sacado un 3,5 en un examen, que hace mucho que no me pasa eso, menos mal, pero que no les pasa eso. Estoy haciendo el tonto a postas, ¿eh? A mí o a ellos. O sea, estable o inestable. Interno, ha estudiado poco. Externo, era muy difícil. Ahora vamos a estable o inestable. Es que siempre es así, es que no hay manera, es que eres muy poco trabajador. Yo puedo atribuir las causas de mi conducta, de mi hijo, de mi pareja, de cualquier persona, a una explicación interna y estable, y ahí ya me voy a ir enfadando más conmigo mismo, con mi hijo, con mi amigo, ¿verdad? Porque si es cosa tuya y encima es siempre, ¿ves la diferencia, verdad? Yo puedo atribuir las causas, puedo atribuir una conducta a una causa interna pero inestable. Ha sido culpa tuya, pero es que esta semana te has esforzado poco. Esta semana. Aquí sería un poco la diferencia entre el verbo ser y el verbo estar otra vez. ¿Verdad? Un ejemplo fácil. Si las causas para ti son estables, hablaríamos del verbo ser. El verbo ser es peligroso. Yo en inglés no sé cómo se apaña, porque es el mismo. Aquí yo es que no es exactamente lo mismo ser que estar, ¿eh? Cuando tú a un niño pequeño le dices, eres, que sea, torpe, no es lo mismo que decirle que torpe has estado, ¿verdad? El mensaje es totalmente distinto. Bueno, pues ahí encontramos la diferencia entre estable y inestable. Lo veis, ¿vale? Luego, pues eso, si cualquier cosita o cualquier duda la planteamos. Aquí nos pone un ejemplo muy bueno de pues muy tópico de una discusión de pareja en la que uno de los dos siente que la otra persona le presta poca atención. Si tú infieres que eso es algo puntual, no va a ser el mismo sentimiento el que te provoca que si deduces que es algo duradero, ¿verdad? Es muy... bueno, seguimos un poco. Además de todo esto, una cuestión que nos planteamos siempre, para enfadarnos o no con el otro, es valorar si lo ha hecho, ya lo hacíamos de pequeñicos, a postas o sin querer. O sea, cuando un amiguete te hacía daño en el recreo y le devolvías el pellizco, siempre decía, ha sido sin querer, y tú le decías, como te hacía daño, ha sido a posta. Porque si ha sido a posta, se lo puedo devolver, ¿verdad? Puedo estar enfadado, ¿verdad? Bueno, pues esto es un poco una cuestión fundamental a la hora de atribuir y de que esa atribución pese más o menos, aparte de que sea interna, externa, estable o inestable, es que haya intencionalidad. Y aquí me voy ya al estudio de Heider sobre los diferentes grados de responsabilidad según la intención que tenga el actor. Esto es muy sencillo, lo tenéis ahí ya subrayado los 5 niveles, ¿vale? Es muy sencillo, pero aprenderoslo bien, porque luego es pregunta de examen seguro. Van de menos a más responsabilidad, de menos a más culpa, por lo tanto intención de hacer daño. Aunque en el último veremos que da
da un giro otra vez. El nivel más esencial de responsabilidad y por lo tanto más bajo es cuando atribuimos que la persona que ha hecho algo ni tiene intención, ni tiene capacidad, ni tiene nada. Ha sido un accidente. Si yo entiendo de primeras que un niño pequeño, sin querer, ha empujado y ha tirado un jarrón, bueno, ahí, si estoy cabreado igual ya le echo la bronca, pero puedo ver perfectamente que ni había intención ni había capacidad. Pues, por ejemplo, un niño pequeño, original, no tira el jarrón, sino un accidente de coche. Lo deja solo en el coche, que esto ha pasado alguna vez, coge el freno mano, lo suelta y el coche se va y se estampa contra un muro. Ahí hablaríamos de un grado de responsabilidad que él define como asociación simplemente. O sea, asociamos la conducta del niño a las consecuencias, pero no le atribuimos ninguna culpa, ¿verdad? Ni tiene intención ni motivación. Ni quiere ni sabría cómo hacerlo. Causalidad simple. Ya vamos complicando un poco más. El actor tiene la capacidad, pero no la motivación para hacer algo. Tú vas conduciendo, tú sabes atropellar, valga la expresión, sabrías atropellar, sabes cómo hacerlo, pero no lo quieres hacer. Y de repente se cruza alguien en tu camino que vas a la velocidad adecuada, vamos añadiendo ya eximentes, ¿eh? Y no lo puedes evitar. Aquí hablaríamos de un grado de responsabilidad que él denomina causalidad simple. Es decir, tu conducta es la causa del efecto del atropello, pero no atribuimos ni motivación, no querías hacerlo. Sabes cómo hacerlo, pero no querías. ¿Vale? Previsión. Lo mismo, pero voy un poquito más deprisa de lo que debería ir por ciudad. Que ahora hay que ir a 30, no sabemos si segunda o tercera, ¿verdad? Cuando vas por ciudad, vas muy despacito, muy despacito. Imagínate que vamos a 50 o a 43 por hora. Entonces ahí no tienes capacidad, o sea, tienes la capacidad, no lo has hecho a postas, pero podrías haber previsto que por aquí hay que ir a 30. ¿Me explico? Por aquí hay que ir a 30. O podrías haberte arreglado las ruedas, podrías haber revisado los frenos, que es tu obligación. Pero ahí ya, normalmente en esto solemos ya caer a la hora de atribuir comportamientos a los otros. Poneros en cualquier circunstancia humana, hasta la propia persona que encontramos pidiendo en la calle, sin ser conscientes, manejamos algún grado de estas. Ay, pero también podría ir a Cáritas o también podría ir a pedir. Pues hay gente que la gente necesita trabajadores para no sé qué. Podría haber. Siempre estamos buscando una explicación del por qué el otro hace algo. Además lo hacemos de forma automática. Se va complicando ya la cosa muchísimo más y el cuarto grado, ya lo podéis imaginar, se llama intencionalidad. Esto luego aprenderoslo un poco como, pues eso, aprenderlo. El más sencillo, asociación, ni motivación ni capacidad. Causalidad siempre, capacidad pero no motivación. Previsión, lo mismo pero lo podría haber previsto. ¿Eh? Intencionalidad, capacidad y motivación. Intencionalidad, lo has hecho a posta. Una cosa, David, Dime. yo es que esto no lo... La de causalidad, por ejemplo, el ejemplo que pone que atropella a una persona, no podía prevenir el conductor que podía cruzar a alguien por ahí. Es que no veo la diferencia entre esos dos. Perfectamente. Lo podría prevenir, salvo en el diseño de este ejemplo en el que nos insiste, nos deja muy claro que invade la vía atropellada inesperadamente. Tú imagínate, yo qué sé, yo en una ocasión abrí la puerta y justo fue abrir la puerta, pasar otro coche, putupum. Quiero decir, podía haber, desde entonces siempre miro antes de abrir la puerta 3 veces, ¿no? 3 veces. En este caso, tal como lo definen en el libro, se supone que vas a la velocidad adecuada, que tienes los frenos bien, que tienes todo bien, que no había nada que has hecho mal y que era imposible frenar. ¿Me explico? O sea, el matiz. A ver, claro, es que además esto no es un juicio, ¿eh? Esto es una explicación de cómo atribuimos nosotros. Ante el mismo comportamiento o ante el mismo suceso, tú puedes hacer una atribución de causalidad simple y o de previsión. ¿Me explico? Y ahí a lo mejor te lo resuelve del todo. ¿Eh? Porque tú puedes decir, pues es que le ha salido y es que no había manera de verlo. Yo te puedo decir, claro, pero es que también
Tenemos que ir pendientes en la ciudad o tenías que ir un poco más despacio, es un colegio. ¿Qué te podías decir? Pues el otro podía haberse fijado que yo podía arreglar yo todo. Totalmente, totalmente. No, de hecho, el seguro, o sea, la culpa es tu guardia, llamámoslo, fue de Lech, no sé si aquí sea Ed, pero en términos de seguro, o sea, no estamos hablando de, claro, es que es lógico, al final no, pues, estamos hablando, ¿cómo tiene que ser? Pues es lo que tú atribuyes. Tú has atribuido que tenía capacidad, pero no la motivación. Y yo atribuyo que tenía capacidad, no tenía motivación, pero lo podía haber previsto. El mismo suceso, ¿vale? Tú haces una atribución de causalidad simple y yo de previsto. ¿Eh? Y luego ya es una vuelta de tuerca más, la justificabilidad. Estamos hablando de una situación de intencionalidad, pero en la cual encontramos un atenuante o un eximente. Ya hablo yo ahora de si me pongo en plan abogado de la tele. O sea, hay capacidad y motivación, pero hay algo que le exime de responsabilidad. Pues porque a lo mejor lo ha hecho porque por no atropellar a un crío que le ha salido, se ha girado y ha atropellado a la otra persona. Por ejemplo. O sea, ¿vale? O sea, es decir, o le estaban amenazando, o le estaban coaccionando, se estaba sintiendo chantajeado. Vale, tendría la culpa, podría haber dicho que no, pero hay una justificabilidad. Aquí sí que tener mucho empeño en pillaros la batería de preguntas y ver de las 40 formas distintas que os pueden preguntar esto. Que lo harán, ¿eh? Y ahora sí que os animo a que vayáis a saco con eso, ¿eh? Porque yo aquí lo que aspiro es a que se comprenda un poco mejor y a que os guste. Pero luego los exámenes, sí, son muchísimas horas vuestras. Y yo además me llevo un poco de disgusto cuando llega el primer examen y venís a veces súper disgustados. Porque te gusta la asignatura, porque has estudiado y nos han pillado, ¿no? No pasa nada, ¿eh? Oye, habrá que suspender, aprobar. Pero a mí en esta no me suspendéis. Vamos a ver la teoría, las inferencias correspondientes. A ver si me da tiempo a explicar, que yo creo que sí. Estos dos siguientes modelos que son más complicados, si los habéis estudiado ya, igual os ha salido un poco de humo. ¿Eh? Sí, ¿verdad? Veo que subrayado está. Para empezar, la cuestión fundamental en la teoría de las inferencias correspondientes, igual es la más complicada, es saber qué es una inferencia correspondiente. Y una vez que tengamos claro eso, lo demás no va a ser tan complejo. Antes me he referido al término disposicional, en contraposición al término situacional. ¿Vale? Hacer una inferencia correspondiente, y aquí jugamos siempre con traducciones del inglés, entonces por eso a veces no nos suena muy... ¿Qué es hacer una inferencia correspondiente? Yo añadiría inferencia correspondiente a la persona, para ilustrarlo un poquito mejor. Hacer una inferencia correspondiente es atribuir la explicación de una conducta a características internas o disposiciones del autor. Es decir, ¿qué probabilidad hay ante un comportamiento vuestro que yo lo atribuya a vosotros, vuestro esfuerzo, vuestra motivación, vuestra personalidad, lo que sea, o a las circunstancias? Eso es la teoría de las inferencias correspondientes. Eso es hacer una inferencia correspondiente. Y lo que el modelo de Jones y Davis postula es ¿bajo qué circunstancias hay más probabilidades de que la atribución que yo haga sea disposicional y no situacional? ¿Hasta aquí bien? Vamos a ver pues si seguimos bien. Lógicamente, antes de ponernos a hablar, o sea, lo primero que valoramos antes de decidir si yo he hecho la culpa, entre comillas, muchísimo entre comillas, de la conducta a vosotros mismos, no la culpa, pues yo qué sé, os ha dado por estudiar en la UNED. Pues, ¿por qué lo habrán hecho? ¿Vale? O os ha dado por estudiar psicología. Te ha dado por matricularte de todas las asignaturas del primero. Guay, no es la única. Porque lo habrá hecho. Lo primero, antes de empezar a hablar si hago una inferencia correspondiente o no, es si lo has hecho a postas. A lo mejor me dice, David, pues es que me han dicho mis padres que me pagaban el esto, pero que me matricularan todo. No es el caso, seguro que no. Seguro que no. Pero imagínate, ¿no?
Entonces yo ya no hago inferencias correspondientes, diría, joder, pues si a la muchacha le han obligado a estudiarlo, pues ¿por qué te has matriculado en la UNED? ¿Por qué te has matriculado en la UNED? ¿Por qué me voy a trabajar? Imagínate que acabas la carrera con una nota súper alta, no la de psicología ni siquiera, ingeniería informática. Por lo que sea, igual tienes más posibilidades de trabajar. Acabas ingeniería informática con una nota súper alta, la primera de tu promoción, y aún así decides irte a trabajar a África Oriental en un proyecto de Ingenieros Sin Fronteras, que no sé si existe tal ONG, ¿vale? ¡Ostras! Quedaros un poquillo con este ejemplo ahí. Yo ahí estaré más motivado para hacerme preguntas sobre el porqué de tu conducta. ¿A que sí? ¿A que estaré? Porque esta chica ha sacado un 9 en ingeniería informática y es psicóloga además y se ha ido a una ONG. O por el contrario, sacas una nota súper alta, ahora le ponemos la nota a José Miguel, saca una nota súper alta y bueno, pues te quedas trabajando en Teruel porque te ofrecen un sitio para trabajar, muy buen sueldo, te quedas en tu casa. Yo ahí me preguntaría sobre el porqué de tu conducta. No, como me parece un normativo, ¿no? Pues no me haría preguntas. Quedaros un poco con esto porque es el kit de la cuestión. Una vez que yo ya he decidido si la conducta es intencionada o no, me plantearé si esa conducta obedece a una disposición interna de la persona, repito, personalidad, intención, motivación, o a una circunstancia ajena a la persona, ¿vale? Y dice el modelo, bueno, para decidir si yo hago una inferencia correspondiente o no, si lo atribuyo a la persona o a las circunstancias, me baso en la siguiente información. La primera, ¿qué efectos exclusivos o inesperados tiene el comportamiento observado en comparación con otros comportamientos alternativos? Vamos al ejemplo de la UNED, que tenía antes, que es el mismo. Analiza los efectos no comunes de la acción. ¿Cuáles son los efectos no comunes? Pues los que son específicos de esa acción. Por ejemplo, si estudias el grado de psicología y te estás valorando si hacerlo de forma inicial o en la UNED, pues efectos comunes, pues vas a ser psicóloga al final, vas a ser psicólogo al final. Ese es un efecto común. Vas a aprender las cuestiones básicas del comportamiento humano, etcétera, ¿no? Hay una serie de elementos no comunes, pero hay otros que distinguen las dos universidades. Ellos plantean que es fundamental que nos fijamos en los efectos no comunes, lógicamente. O sea, vamos a ver, esto parece complicado, pero es muy lógico, ¿no? Si yo quiero darme una explicación porque has elegido la UNED y no has elegido otra universidad, voluntariamente, suponiendo que podíamos entrar en cualquiera de las dos, pues me tengo que basar en los efectos no comunes en las que la distinguen, pues que le gustará el estudio autónomo, por ejemplo. ¿Verdad? A más efectos no comunes, a lo mejor más posibilidad hay de que yo dé una explicación disposicional. Bien. Luego se os olvidará y tenéis que volver otra vez al texto. Pero que entonces, en la UNED, pues es un aprendizaje a distancia, no tienes que ir, o sea, puedes decir, aquí hay más efectos no comunes. ¿A qué lo atribuyo? Pues a que le gustará el estudio autónomo o a que le gusta. Yo necesito darme una explicación. Entonces, eso sería un poco el principio, ¿no? Si además de los efectos que hemos mencionado, hay muchos más no comunes, como el que hemos puesto de ejemplo, que es la autonomía, el estudio a distancia, etcétera, pues es que además va mi amiga en la UNED y vamos juntas a clase. O me pilla más cerca, o un montón de explicaciones. Cualquiera de todas estas ejemplos podría haber condicionado el que tú decidas ir en la UNED. Antes he dicho una frase que os puede dar lugar a engaño como norma general. Igual, no sé si lo he dicho, lo tendréis grabado. A más efectos no comunes, más posibilidades hay de que hagamos una atribución disposicional. No, es justamente al contrario. ¿Por qué? Porque si hay muchos efectos no comunes, no tengo de necesidad de darme explicaciones. Por ejemplo, va su amiga, le pilla cerca de casa. Si hay muchos de estos efectos no comunes en las dos universidades, yo no tengo ninguna necesidad de explicarme por qué lo habrá hecho.
Porque en ese por qué lo habrá hecho. Si hago una atribución disposicional, por lo tanto, una inferencia correspondiente, estoy aludiendo a rasgos de personalidad, a que le gustará... ¿Qué será? Esto no puede ser... ¿Me explico? Espero no haberos liado, ¿eh? O sea, quedaros con esto último, que además literalmente es lo que nos pone el texto, pero vaya, a veces... justo al final de este punto dice, cuanto menor sea el número de efectos no comunes, más probable será que haga una inferencia correspondiente. Porque si ese número de efectos no comunes es elevado, pues no sabremos por qué. Podría haber muchos motivos que expliquen que hayáis elegido la UNED, ¿me explico? Entonces, si hay poquitos, el único que encuentro es que le pilla cerca de casa. Pues ese. ¿Lo veis? Entonces, aparte de que lo intenté yo explicar bien y vosotros entenderlo, luego hacer la pequeña trampa de aprenderos una esquemica, modelo de las inferencias correspondientes. Menos efectos no comunes, más probabilidad. Porque ahora vamos a jugar todo el rato a esto, ¿vale? Y creo que lo vais a adivinar todas las veces. El segundo punto es la frecuencia y la deseabilidad social de los efectos. Ya os lo he puesto antes encima de la mesa de alguna manera. Pudiendo quedarte en tu ciudad, cobrar un buen sueldo y vivir tranquilo aquí, decides irte a incorporarte a una ONG y te vas 2 años a África. Aquí hablamos de frecuencia de esa decisión, no es muy frecuente esa decisión, ¿verdad? Y en principio, la deseabilidad social no sería muy alta. ¿Qué es la deseabilidad social? Lo deseable que se nos antoja esa decisión, ¿verdad? Desde fuera diríamos, joder, pues pudiendo. ¿A qué atribuís? Decírmelo ya sin mirar el texto. Si yo me incorporo a una ONG, en lugar de quedarme cómodamente donde vivo. ¿Por qué lo he hecho eso? Es muy altruista. Porque soy altruista, porque... Fijaros que todas las explicaciones que deis, yo creo que si lo hacéis sobre todo sin pensar mucho, aludirán a una disposición interna mía. No vais a decir, ¿qué le ha salido esa oportunidad? No, porque le ha salido, sabéis que podía quedarse aquí. Luego, esta va a ser muy fácil, aprenderosla. A mayor deseabilidad social, menor probabilidad de hacer una inferencia correspondiente. A menor deseabilidad social, es decir, se va lejos pudiendo quedarse aquí, mayor probabilidad de que hagamos una inferencia correspondiente. ¿Lo veis? Aquí nos ponen algo parecido, ¿eh? Creo que lo he dicho un poco de memoria, de otros cursos es un poco lo mismo. Este creo que es fácil, no lo vamos a complicar. Vamos a ver la relevancia hedónica y el personalismo. Otra información que manejamos para decidir si, insisto otra vez, si yo atribuyo este comportamiento a la persona, a que es por hacer así trampa y que lo aprendamos fácil, a que pues es que es raro, es que es rara, es que es peculiar. Bien, la relevancia hedónica para el perceptor se refiere, bueno, el hedonismo tiene que ver con la satisfacción, con el placer. Entonces, si el comportamiento que yo veo que hace el sujeto tiene relevancia hedónica para mí, es decir, tiene unas consecuencias positivas o negativas para mí, me ha traído unos pasteles, ahí habría una alta relevancia hedónica, que me ha traído unos pasteles o un jamón. ¿Eh? Entonces, aumentará la tendencia a hacer inferencias correspondientes. Es que me ha empujado, lo mismo positivo que negativa, ¿eh? Me ha traído un jamón, me ha empujado, ¿vale? Si es algo que a mí me compete, que me influye, que me afecta en términos pues eso, de satisfacción, ahí es más probable que haga una, qué guay, qué detalle, pues, qué buena persona es que me ha traído un jamón. ¿Lo veis? No digo, qué suerte ha debido tener con la lotería o cuánto le debe sobrar el dinero que me ha traído un jamón. No, digo, qué detalle. ¿Verdad? O al contrario, que lo que sea que me ha empujado. ¿Vale? Más relevancia hedónica, más probabilidad de hacer una inferencia correspondiente. Esto es lo que os animo luego a haceros un esquema propio, aparte de entenderlo para estudiar de memoria. Es decir, más, menos, ¿vale? Y luego el personalismo, bueno, volvemos otra vez un poco a la intencionalidad. Cuando deducimos
que la conducta de la otra persona, aquí igual os puedo liar con lo de empujarme antes, ¿vale? Pues el empujarme sería un ejemplo más válido para esto, ¿no? Si lo ha hecho a postas para beneficiarme o para perjudicarme, ¿vale? Lo mismo, ¿eh? Más probabilidad de que haga una inferencia correspondiente. O sea, siempre que nosotros estemos implicados, siempre que a mí me duela, siempre que a mí me escueza, lo has hecho a posta. Acordaros de cuando íbamos a Parvulitos, que ahí está la clave. ¿Lo veis? Y luego ya le dais forma con lo que explica aquí. ¿Os queda más o menos claro? ¿Mejor? Bueno, pues ya termino un poquito porque sí que quiero, aunque no lo de entero, el modelo de Kelly lo quiero explicar. Y luego diréis, vamos a ver, ¿esto para qué? O sea, ¿esto es así? La investigación ha validado, digamos, las predicciones que hace el modelo de inferencias correspondientes. ¿Funcionamos así? Pues de aquella manera. Vamos a ver que de aquella manera y según qué circunstancias. Hay un estudio con estudiantes en Estados Unidos de hasta qué punto de verdad hacemos atribuciones disposicionales en función de todo esto que hemos visto. En este caso, de la intencionalidad del actor y de la deseabilidad social de la conducta. Es decir, se hizo un experimento para validar si esto que pensábamos, más deseabilidad social, menos, ¿verdad? Más intencionalidad atribuida, más posibilidad de influencia correspondiente. El experimento lo resumo mucho. Se manipulan dos variables independientes, lo rara que fuera la conducta o lo normativa, es decir, poco deseable o deseable socialmente. Y luego los autores, los sujetos, tenían total libertad en un caso para decidir y en otro caso estaban coaccionados. La cuestión es muy básica y es interesante. Les pedían, les mostraban a los participantes un escrito con opiniones sobre Fidel Castro en Estados Unidos, que no es muy popular pensar o hablar bien sobre Fidel Castro en Estados Unidos, es decir, es una conducta poco deseable socialmente. Defender la gestión o hablar bien de Fidel Castro, lógicamente en Estados Unidos no es una conducta deseable. Y ahí manipularíamos, a unos les hacen defender este escrito, a otros les hacen otro tipo de escrito, ¿vale? Y a otros, digamos, se les informa que el sujeto ha sido libre para elaborar ese escrito. La segunda variable independiente, a unos sujetos se les dice que la persona ha sido libre de redactar eso y a otros se les dice que se les ha obligado a escribir bien sobre y decir cosas buenas sobre Fidel Castro. Igual lo he liado todo un poco, pero veis por dónde voy, ¿no? Dos variables independientes. Conducta deseable, hablar mal. Conducta indeseable, hablar bien de Fidel Castro. Eso sería un nivel de la variable independiente. Luego en el gráfico lo veis, ¿eh? Y es que es muy curioso, que luego lo estudiaremos esto más adelante, hasta en los casos en los que los sujetos que habían sido coaccionados para escribir, había unos juicios negativos, ¿eh? Es decir, se atribuía de alguna manera disposicionalmente al autor, aunque te habían dicho, les han obligado a escribir esto. Os digo las conclusiones y lo vais a entender mejor. Bueno, las conclusiones las tenéis más o menos resumidas en el cuadro 4.3. Y yo estoy buscando el texto donde me pone la leyenda. Había más inferencias correspondientes, lógicamente, en el nivel de la variable independiente, que se supone que era libre elección. Es que no lo encuentro aquí, pero os lo explico mejor con mis palabras, porque además es muy obvio. Yo hacía más inferencias correspondientes hacia la conducta de esos sujetos si lo habían hecho libremente, habían hablado bien de Fidel Castro. ¿Me explico? ¿Vale? A más deseabilidad social, o mejor dicho en este caso, a menos deseabilidad social, hablaban bien de Fidel Castro, más probabilidad de hacer inferencia correspondiente. Todavía más cuando era de elección libre. Si os fijáis en el cuadro, lo curioso de esta figura 4.3 es que en la situación de no elección también hay una diferencia importante, ¿lo veis?
Esto es lo que antes os intentaba decir y me he liado yo solo. Es decir, en textos pro Castro, aunque el sujeto tenía claro que había sido, no obligado, pero le habían dicho, le habían dado instrucciones para hablar bien sobre Fidel Castro. Más inferencias correspondientes que en un texto anticastro. Es mucho más acusado la diferencia, como podéis ver, cuando se supone que los sujetos lo hacían libremente. Bueno, pues creo que al final me he desatascado. Lo veis, ¿verdad? Para luego repasarlo. Y ahora, aunque sea muy brevemente y quizás terminar los jueves, no dedicaremos la hora entera, porque a lo mejor media horica a terminar este tema. El modelo de covariación. Imaginaros, lo voy a hacer a mi manera, porque creo que el ejemplo que os cuento, y si habéis visto las grabaciones es el mismo, me voy a repetir, es mejor que el que hay en el libro, más ilustrativo. Es el mismo ejemplo que teníamos en un libro en una edición anterior. Imaginaros que en el recreo estamos observando que un niño, Raúl, pega a otro niño, Alberto. ¿Vale? Este modelo trata de predecir sobre qué parámetros nos basamos para decidir si lo ha hecho apostas, es decir, para atribuir la causa de esa conducta a 3 posibles destinatarios de esa atribución. El actor, Raúl era el que pegaba, ¿verdad? Raúl, el estímulo, que sería Alberto, ¿vale? O la circunstancia. Maneja, si vosotros miráis a la vez que yo os hablo, lo digo porque hoy lo tengo que resumir así. El cuadro 4.2, veis que hay aquí 2 columnas. En la columna de la derecha se refiere al estímulo, a la persona o a las circunstancias, y en la columna de la izquierda nos habla de otros 3 parámetros, que son los 3 tipos de información que según el modelo yo me baso para decidir a quién le echo la culpa de ese comportamiento, ¿vale? Nos imaginamos que somos parte del equipo de profesorado de ese centro, lo estamos viendo por la ventana, y nos basamos en 3 tipos de información. Primero, el consenso. Y ahí sí que me voy al texto, ¿vale? La información de consenso se refiere a la cuestión hasta qué punto las demás personas, ante el mismo estímulo, actúan igual. En este caso, el consenso sería alto si todos los niños normalmente pegan a Alberto. Habría un consenso alto. Habría un consenso bajo si eso no suele pasar. Vamos bien, ¿verdad? El segundo tipo de información es la distintividad, que responde a la pregunta si la persona, en este caso, antes me he referido a la persona como el autor. Bueno, pues el autor, que sería Raúl, responde de forma distinta ante otros estímulos. ¿Este es un crío que pega a todos los niños? ¿O solo le ha pegado a Alberto? Aquí, si pega a todos los niños, la distintividad sería, ¿qué pensáis? ¿Baja o alta? Solo pega distintividad alta, ¿no? Claro, si solo le pega a él, distintividad alta, porque es un hecho distintivo. Es que quiero que lo proceséis vosotras, porque es que si no, lógico, si la distintividad es baja, pega a todos los demás, ¿verdad? Es que esto es, de verdad que el modelo parece difícil, pero es que es súper sencillo. Y este cae seguro, porque si yo fuera el profesor, estoy muy goloso para poner preguntas de test difíciles. En una situación de consenso bajo, distintividad alta, esto no os lo aprendáis de memoria. Luego jugaremos tapando una columna y ya veréis cómo lo sacáis siempre. Consenso, todos lo hacen. Distintividad, ante ese niño o ante todos los demás. ¿Vale? Y por último, la consistencia. ¿Le ha pegado hoy o le pega siempre? Todos los días estamos igual. Es así de claro. O sea, aquí nos lo define. ¿La persona responde siempre igual ante ese estímulo? ¿Siempre que Raúl de Alberto le pega?
o solo ha sido hoy? Y ahora con esto vamos a jugar. Imaginaros que somos los profesores y lo estamos viendo y sabemos. Vamos a ver el primer caso de... Yo os lo relato y luego lo estudiéis. El primer caso de la tabla. Primero os lo digo en castellano y luego le ponemos nombre de consenso, distintividad y esto, ¿vale? Pero yo os digo, todos los niños le pegan un capón al cabo de clase, todos los niños le acaban pegando a Alberto. No sé qué pasa, todos los niños le acaban pegando. Además, Raúl no le pega a nadie, solo le pega a Alberto. Y además le pega casi todos los días también. No digo la culpa, pero ¿a quién miramos? Repito, todos los niños le pegan a Alberto. Todos los niños, todos los días, le cae a Alberto por un lado o por otro. Consenso alto, ¿verdad? Distintividad alta. Raúl es un crío que no hace nada, no pega, no empuja, no nada, y Alberto le pega. Y además le pega siempre, todos los días. ¿A quién miramos? Cuidado, digo a quién miramos, porque claro, no estoy diciendo de quién tenga la culpa siempre es del que pega, ¿eh? No hablamos en esos términos. Pero la atribución lógica, ¿a quién miráis? A Alberto, al estímulo. Luego jugáis en casa, tapáis la columna y cogéis otro ejemplo y al estímulo. Os cuento otra posibilidad. No le pega a nadie a este crío, no había, los demás niños no le pegan nunca a Alberto. Consenso bajo. Ahora ya lo voy traduciendo, ¿vale? Raúl no es que pega a Alberto, es que va pegando y va metiéndose con todos. Distintividad baja. ¿Lo veis? Y además, consistencia alta, siempre. Antes de terminar ya sabemos a quién miramos, ¿a que sí? Al que ha pegado, a la persona. También puede pasar que sea un poco lioso, que es consenso bajo, es decir, en este caso un consenso bajo sería nadie le pega a Alberto, distintividad alta, Raúl le ha pegado a Alberto, pero no pega a nadie, le ha pegado a Alberto, y consistencia baja, pero no lo había hecho nunca. ¿A quién o a qué miramos para atribuir de forma lógica lo que ha pasado? Muy bien. Es así de sencillo el modelo de covariación de Kelly. Luego os lo estudiáis, os lo aprendéis. ¿En qué 3 parámetros se fija? Porque os lo voy a preguntar al derecho y al revés. Y vamos a gastar estos 3-4 minutos que quedan en ver el ejemplo que os ponen aquí. Porque claro, al estar en el libro es el sobresaliente en biología, ¿verdad? Lo tenéis también en vuestra edición. Bueno, pues Marta saca un sobresaliente en biología. Es que es mucho más gráfico el ejemplo de los empujones en el recreo, pero este os puede caer, ¿vale? ¿Qué implicaría un consenso alto? Todo el mundo me ha sacado entre un 9 y un 10 en biología, en clase, ¿vale? Una distintividad alta. Marta ha sacado notas muy justitas en todo lo demás, menos en biología, que ha sacado un sobresaliente. Y además, consistencia alta siempre saca sobresaliente en biología. ¿Qué pasa aquí? Diríamos, decime una frase, la que sea. ¿Qué explicación nos damos? Todos sacan buena nota en biología. Marta saca una nota discretita en todo, menos en biología. Es que la biología tiene que ser súper fácil, ¿no? Con este profesor. Al estímulo, la biología. Consenso bajo, el segundo cuadrante. Nadie saca sobresaliente en biología, distintividad baja. Marta saca sobresaliente en casi todo, no solo en biología. Consistencia alta. Siempre saca sobresaliente en biología. ¿A quién miramos? ¿A la biología o a Marta? O a las circunstancias. A Marta. ¿Qué pitas esta muchacha? ¿Qué trabajadora? ¿Lo veis? Es un modelo que es brillante en su diseño como predictor. ¿Qué pasa? Diréis, pues yo no voy por la vida con una libretica diciendo... Pero si me pongo a analizar la forma que tengo de atribuir determinadas conductas, cuando tenemos el tiempo y la ocasión, que esto lo terminaremos de cerrar la semana que viene para que quede cerrado, se parece mucho a un modelo lógico de pensamiento. Y hablamos de probabilidades, ¿eh? Hay más probabilidades de que atribuyamos de esta manera. Por último, con Marta y la biología,
Nadie ha sacado sobresaliente en biología, consenso bajo. Marta no saca sobresaliente en otras asignaturas y sí en biología, distintividad alta, ya se me ha visto que iba a decir alta, ¿verdad? Y consistencia baja. No suele sacar sobresaliente Marta en biología. ¿Qué pasa aquí? Ah, es que se me había olvidado decirlo. Su padre sabe mucho de biología. Se me había olvidado. Está claro, no le ha echado una mano. Le ha echado una mano. Estudiaronlo, bueno, pues detenidamente y me parece, si no me equivoco, es que antes lo he mirado y ya estoy en una edad que miro las cosas y al ratico se me vuelven a olvidar. Nos quedan 3 clases más en enero, más de la semana que viene, ¿verdad? Ahora os lo confirmo. Porque para mí lo fundamental y lo más difícil de este tema es lo que hemos visto hoy, aunque sí que igual a media horica le dedicamos la semana que viene y empezamos ya el tema 5. Sí, mira, vamos a 15, 22, 12. Ah, no, el 12, nos quedan 2 más. En total nos quedan 3 clases más, con lo cual ya me organizo. ¿Vale? Miraré la semana que viene. No, pero sí que creo que vale la pena. Este es un tema más complejo que luego dediquemos, aunque sea un tema, a los conceptos básicos de los otros dos. O sea, un día a los conceptos básicos de los otros 2 temas. Y jugamos con la ventaja de tener grabaciones de otros años y de que vais a estudiar mucho. Lo hacemos así, ¿vale? La semana que viene tenemos clase, aunque nos toque. El 7 no entra, es leído pero no entra, ¿no? Eso es. Luego ya lo leeréis en verano. Ya lo leeréis cuando os apetezca leer algo. Gracias a vosotros. Eso es. La guía está muy claro. Yo, de todas maneras, antes de terminar, lo repasaré bien para repetirlo aquí de voz alta, porque soy un desastre. Lo tengo que mirar cada vez, pero lo tenéis muy bien ubicado, ¿verdad? Lo que son el 1 y el 2, además, en este caso. O sea que. Venga, pues nos vemos la semana que viene, aunque nos toque la lotería, vendremos, porque mejor que aquí donde vamos.